Ahora en esta lección vamos a hablar de nuestros canales de distribución. Los canales de distribución son la manera en que nuestra propuesta de valor llega a nuestros clientes. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo les vamos a vender? ¿Cómo les vamos a informar? ¿Cómo les vamos a entregar? De los canales hay varias cosas que podríamos tener en cuenta. Una muy importante es que tenemos que analizar cuáles fases del canal vamos a manejar nosotros y cuáles vamos a tercerizar. Muchos emprendimientos cuando están iniciando arrancan trabajando todas las fases del canal de distribución, pero esto no es lo más común porque muchas veces no tenemos la experticia. Con los canales hay que tener mucho cuidado. Las personas cuando están haciendo el ejercicio de generar su modelo de negocio por primera vez, cometen a veces el error de simplemente poner cosas por poner, como por cumplir, como por llenar la tabla del modelo de negocio, pero eso no está bien, porque los canales de distribución son de las cosas que más costos te pueden generar. Te pongo un ejemplo general. Suponte que en pandemia, dentro de la pandemia del COVID-19, encontraste oportunidades de negocio dado la necesidad de la gente de no salir de la casa. Y tú dices, uy, una gran oportunidad de negocio sería vender una lista de almuerzos y comidas que le llegue a la gente para que no tenga que preocuparse, porque como están en teletrabajo no tienen tiempo para cocinar. Y armas todo un cuento con el montaje del restaurante o de la cocina y de todo, pero no te das cuenta que tu canal de distribución tiene que ser un sistema de entrega muy efectivo para que la comida llegue a tiempo y caliente. Y empiezas a tener muchas quejas. Entonces, cuando estás construyendo el modelo de negocio es muy importante que identifiques muy bien cuáles van a ser esos canales, cómo vas a entregar el producto o servicio. Y de allí aparece la necesidad de tener varias consideraciones alrededor del canal. Una primera consideración importante es que el canal tiene diferentes fases, como te decía ahora. A veces hay que manejarlas todas al principio, pero otras veces es mejor que un tercero las desarrolle. Vamos a verlas rápidamente. Una primera fase es la fase de información. Una primera fase es la fase de información. Fase de información. Es decir, la gente cómo te conoce. Hombre, tengo una página web, tengo un perfil en Instagram, tengo unos anuncios en Facebook, por donde la gente se entera de que mi producto está. Incluso podría ser formas novedosas a través del voz a voz, de promociones, del conocimiento. Entonces, ¿cómo me conoce la gente? Fase de información. Luego viene una segunda fase que a veces no la tenemos muy en cuenta, que es la fase de evaluación. ¿A qué se refiere la fase de evaluación del canal? Una cosa es que la gente me conozca, pero lo otro importante es que sepa cómo va a entender mi producto, cómo lo puede probar. Si tienes una idea de negocios de comida, la gente cómo va a saber si tu comida es rica o no. Si tienes una idea de negocios, por ejemplo, de vender ropa de segunda mano, un factor muy importante es poder probarme la ropa. Entonces, si yo no tengo en cuenta esa fase de evaluación, cómo la gente va a probar mi producto, pues puede haber fallas. En el mundo virtual, por ejemplo, las fases de evaluación son un poco más sencillas porque lo que podemos hacer es poner páginas de prueba o tiempos para que la persona maneje las funciones de nuestra web gratis. Entonces, ahí es la fase de evaluación. Luego viene la fase de compra, que es cuando las personas pagan efectivamente. Fase de compra, que es cuando las personas efectivamente pagan por el producto, lo adquieren. Aquí es muy importante en la fase de compra entender muy bien los medios de pago. No es lo mismo que tú montes tu idea únicamente con compras en efectivo a que la montes con compras de una vez a un carrito de compras en una página web o que la compres con botón PSG de pagos. Todos esos factores son importantes que los tengas en cuenta. Después de la fase de compra viene la fase de entrega. Y esta era la que te decía ahora que a veces fallamos. Por lo general, las fases de entrega es mejor que las hagan personas muy profesionales en estos temas. Por ejemplo, empresas de logística que ya están preparadas para ello.
Ahí es donde tienes que tener muy en cuenta si tú vas a hacer la entrega, si la va a hacer un tercero, cuánto cuesta que la haga un tercero, qué pasa, por ejemplo, si mi idea de negocio es vender a todo el país, eso va a tener unos costos diferentes. Finalmente viene la fase de postventa. La fase de postventa es muy importante, sobre todo en negocios de tecnología, negocios por ejemplo de alquiler de carros, de motocicletas, porque todo depende de que ese tipo de productos yo después tenga quien me ayude a, en caso de un error, de una falla, de un daño. Las fases de postventa son muy importantes. Allí muchos emprendedores a veces dicen, no, yo no tengo postventa, yo entrego el producto y ya a la persona, error. Una fase de postventa puede ser, por ejemplo, un mes después de que ya esté el producto utilizado, a una lista de correo voy a enviar una encuesta de satisfacción, por ejemplo. Entonces, podemos crear nuestra fase de postventa. Hay empresas, por ejemplo, que tercerizan la fase de postventa a través de un call center externo que maneje las quejas. Entonces, estas son las 5 grandes fases. Como te cuento, puede que a veces las manejes todas, puede que manejes alguna, pero es muy importante que las identifiques cuando estés creando tu modelo de negocio. En la siguiente lección hablaremos un poco más de los tipos de canales de distribución.